7 de la mañana con 38 minutos, 7 con 38 minutos, en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Saludamos ya a nuestro primer invitado, a Santiago Nieto, director de Informe Confidencial, que está con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, Santiago? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido, le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Usted tiene amplia experiencia en lo que pasa en la política nacional e internacional, así es que yo le quisiera preguntar inicialmente cuál es su visión respecto a lo que ha ocurrido en materia política en nuestro país, cómo cierra este 2021 el Ecuador y qué podemos esperar del 2022. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un gusto estar en Radio Pichincha, muchas gracias por la invitación. Alexis, buenos días también a todos los radioescuchas, cibernautas que nos siguen, buenos días, gracias por su paciencia y por su tiempo. Bueno, creo que se ha dado lo importante de estas elecciones que se han dado en el último periodo, es que todas las elecciones que hemos tenido han sido en pandemia, lo cual ha hecho que se den muchos cambios en el comportamiento de los ciudadanos, de los electores. Además, esta pandemia lo que provocó es que un montón de individuos, un montón de electores se comuniquen entre ellos de una manera muy intensa, dado las restricciones que habían por el problema de la salud, y esto haga que hayan movimientos muy fuertes dentro de lo que es opinión pública. Si vemos la última elección en Chile, el hecho de que haya pasado Kast y Boric a segunda vuelta electoral fue una sorpresa, incluso una sorpresa que se viene dando desde la pandemia. Habían dos candidatos favoritos de la derecha y de la izquierda, y usemos estas categorías para entender en términos más académicos de espacios políticos. Habían dos favoritos de esas dos formas de ver el mundo que quedaron fuera. Me refiero a Lavín y Jaudet en las primarias, que eran los favoritos y que quedaron muy por debajo de dos candidaturas que después se presentaron fuertes, como era la de Boric y la de Sichel, que ganaron a dos figuras muy importantes de la política tradicional que tenían experiencia y que se les veía como los favoritos, y perdieron con más de 10 puntos. En ese contexto se da una primera vuelta electoral donde terminan también dos candidatos de sorpresa. Uno sería el candidato Kast y otro candidato Boric, que no era uno de los que se esperaba, de lo que se conocía en los medios más ilustrados, más informados. Se da una sorpresa dentro de los electores. Pero también nos pasó acá, nos pasó en Ecuador, pasó en Argentina, una sociedad hipermovilizada, con dos problemas muy graves. Lo que habíamos dicho ya antes, la pandemia trajo una crisis de salud y por otro lado otra crisis económica, de lo que es la microeconomía, no la macroeconomía. Porque habrá países que están muy bien en términos estructurales, pero la gente, al no poder salir, al no poder cumplir sus gastos, al quedar sin trabajo, tiene comportamientos bastante más radicales, podríamos decir. Se mueven mucho más y toman decisiones más rápidos en medios de grupos que se dan a sí mismo la razón, es decir, todo lo que piensan alcanza el grado de verdad, y ese es un problema ya digamos para las diferentes tiendas políticas y para llegar a un grupo amplio de electores. Santiago, qué gusto poder conversar a los tiempos, le mando un fuerte abrazo y desde ya le anticipo también felicidades, ¿no? Que sea un gran año el 2022. Terminaba en estos días casi en simultáneo de leer dos libros que hablaban casi de lo mismo. El uno de Manuel Castells, que es el de la crisis de la democracia liberal, y el otro el de autoría suya junto a Jaime Durán, de la política en el siglo XXI. Los dos hablan de un tema que es crucial en este momento, la crisis de la democracia en general y la crisis también de la representatividad política. Sí, los ciudadanos, y usted decía hace un momento, hemos tenido una sociedad movilizada a partir de lo que pasó con la pandemia y de cómo empezaron a influir los sistemas digitales, la tecnología y demás. Y de alguna forma, y era algo que venía sucediendo antes de la pandemia, los ciudadanos estaban empezando a marcar distancia de la política y de los políticos. Por eso los fenómenos movilizadores de octubre en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, en Brasil, etcétera, etcétera. ¿Cómo se interpreta eso desde su ámbito de la ciencia, de la sociología primero? Y después, ¿cuáles van a ser los retos que tengan, por ejemplo, en el caso del Ecuador, las organizaciones políticas que entran a un año preelectoral, que es el 2022, antes de las seccionales del 23, para nuevamente acercarse a un electorado que está molesto, que está disgustado y que necesita recuperar la esperanza?
Claro. A ver, son varios temas y le agradezco la pregunta. Hay varios temas que estamos tratando. Primero, lo que dice usted es verdad. El desencanto que hay en la política no se viene dando desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y veamos, si no, la salida de líderes emergentes que no tienen que ver con las estructuras políticas tradicionales. Me voy a referir ya desde hace muchos años y voy a comenzar bastantes años atrás. Veamos la figura que emergió en Perú de Alberto Fujimori. Entró, golpeó al sistema, destruye a todos los partidos políticos tradicionales y es, digamos, llega a ser presidente de Perú. Veamos el caso de Mauricio Macri. Entra con un partido nuevo, destruye gana a las estructuras del peronismo, se alía con los liberales y destruye también una tradición política de hace más de 95 años, desde 1945, ¿no es cierto? Destruye una tradición política y ahí está emergencia de un cambio sin que esté mediada por los partidos políticos. Ya venían perdiendo espacio, ya venían, ¿por qué? Porque no se modernizaron, porque siguen pensando en las formas de liderazgo clásicas que se dieron en el siglo XX. Y ya ahora la gente con esta nueva hipercomunicación se siente horizontal, no vertical. Entonces las formas de las campañas son diferentes y nosotros vemos las campañas donde se mandaba un mensaje en una sola dirección para que sean consumidores de ese mensaje, los electores, terminó. ¿Qué pasó con las redes y sobre todo con el mundo virtual? Que los electores toman el mensaje, lo modifican y con sus modificaciones y sus creencias lo vuelcan a sus conocidos. Y esto altera la forma de hacer mensaje. ¿Qué es lo que está pasando en el fondo para nosotros con lo que es la democracia? Que la gente ya no cree, al tener esta forma, esta horizontalidad provocada por el mundo virtual, no cree que necesita instituciones medias para poderse expresar, para que lo represente. Los partidos políticos, como están planteados en este momento, perdieron funcionalidad, es decir, no resuelven el conflicto social. Y de hecho, por eso se da también en elecciones, hemos visto en algunas elecciones seccionales, que hay gente que triunfa con un 20% del conjunto de votos, ¿no es cierto? Pasó en el caso de Quito, pasó en el caso de Pichincha, ha pasado en varias zonas de la región. Entonces terminan con muy pocos votos porque ya perdió este nexo del partido político con los ciudadanos. Y en esta horizontalidad hay una ilusión de que el político está cerca del ciudadano, en los casos, digamos, más de electores duros, de electores que siguen a un candidato, que es una relación mucho más personal y no mediada. Entonces la gente pierde esta capacidad de quererse representada y comienza a criticar. Es muy interesante ver cómo las manifestaciones que se dieron en Chile por la suba del pasaje del transporte público, ¿no es cierto?, termina en un cambio de la Constitución provocada básicamente por jóvenes que no eran perjudicados directamente por la suba del pasaje. Bien, ¿cuántos fueron a votar de los jóvenes para llamar a la constituyente? No fue más del 75% y ellos motivaron el cambio. Entonces, activan la política, pero no creen en los mecanismos con que la política resuelve esos conflictos. Como pasó en el Brexit de Reino Unido, igualito. O sea, los jóvenes se movilizaban, pero no iban al momento en que tenían que tomar la decisión. Claro. ¿Por qué? Porque los mecanismos no están, llegando a ese tipo de personas, a ese tipo de votantes, a ese tipo de manifestantes. Entonces hay una distancia cada vez mayor entre la clase política y los ciudadanos, que se viene agravando, sí, que vemos que los partidos políticos no se han modernizado, sí, que no vemos que haya espacios de participación o de inclusión de esas personas que puedan desfogar todas sus necesidades, también lo hemos visto, y por eso vemos campañas bastante, digamos, para no usar ningún calificativo, campañas más al estilo del siglo XX, que ya no son eficientes en el siglo XXI, como por ejemplo la que fue de Kast en Chile,
en la última elección que se ha dado. Una campaña muy anticuada, reviviendo lo viejo, frente a una propuesta del candidato Boric mucho más de avanzada, más de más cercanía, más empatía y hablando de los problemas de la gente. Ese fenómeno, Santiago, también se puede replicar en el Ecuador, el hecho de que sean los jóvenes los que movilicen, pero que el rato de tomar las decisiones no participen, y en ese sentido tenemos cerca unas elecciones seccionales, los partidos políticos, los precandidatos o los aspirantes a ocupar esas dignidades deberían modificar también su campaña para llegar a ese nivel del electorado. Sí, y ya hemos visto, en Ecuador pasa igual, pero sí hemos visto en Ecuador ya propuestas nuevas para, de alguna manera, resolver este conflicto que la gente tiene con respecto al cambio. Creo que una de las elecciones que rompió esto contra los partidos políticos y que tuvo varios años de gobierno fue la campaña de Rafael Correa. Y después se van presentando nuevas formas de hacer campañas. Voy a ver también la campaña en Quito de Mauricio Rodas, por ejemplo, y asimismo también rompiendo esa mediación que hay con los partidos, Poder y Ciudadanos, se rompe también con la campaña de Guillermo Lasso en la segunda vuelta electoral, que se presenta como algo novedoso. Entonces ya se dan, vemos que también la profesionalización de la política se viene dando ya también desde hace algunos años, y como en Ecuador hablamos ya de algunos casos, y asimismo en Chile la campaña de Boric ya presenta elementos de consultores políticos mucho más estructurados que pueden hacer una propuesta pensando más en los problemas de la gente y no en los problemas de la política. Los ciudadanos, yo le mencionaba hace un momento también que los ciudadanos como que han ido marcando distancia de los políticos y de la política. En el caso de los jóvenes hay interés en participar, o sea, usted nos citaba el caso de Siches, que es, digamos, como simbólico, emblemático, ¿no? Que es la jefa de campaña de Boric en Chile. Pero en el caso del Ecuador, ¿hay un involucramiento de los jóvenes en la política? ¿Les interesa? Porque a la política, de alguna forma, en los últimos años en Ecuador, había una fuerte corriente que salió también desde la política, lo que hizo Lenín Moreno, ¿no? Decir que todo lo público es corrupto, que la política es corrupta, que todo lo público es malo, ha hecho que los jóvenes también se vayan desencantando. Entonces creo que ahí también hay un reto muy interesante como para que le devuelvan los mismos políticos a la actividad a la que se dedican un poco más de vigor, ¿no? Y de fuerza para que los chicos también se interesen. Claro, lo que usted dice es bien importante, porque yo creo que el desprestigio de la clase política se debe a lo que la clase política dice. A ver, la gente no cree en la política y oye que un político le dice al otro político ladrón y el otro le responde vos más ladrón que yo. ¿La gente qué piensa? Los políticos son ladrones, unos más que otros, pero ladrones. No tiene por qué creerle más a uno que otro. Entonces, si es que los militantes terminan defendiendo a sus corruptos. Exactamente, y además sin razones, porque es otro de los fenómenos de la hipercomunicación, no reconocer la verdad del otro. Pero bien, ahora usted dice, ellos mismos, imagínense tratando de hacer una reforma a la política, si no les creen. Entonces yo creo que hay que trabajar más de fondo, comenzando por darle credibilidad a la actividad. Los jóvenes sí se involucran en la política, y de una manera muy activa y a veces muy violenta, pero en una política que no es la institucionalizada. Me refiero al sistema de partidos políticos, me refiero a las elecciones, me refiero a la forma institucional en que se resuelve la política. No, ellos actúan desde la política, desde sus espacios para reclamar al poder sus necesidades, sean estas psicológicas o sean estas muy concretas. Y por eso vemos la oferta de la campaña. Ahora, ¿desde dónde hago yo la propuesta en una campaña electoral? Eso marca la diferencia entre alguien más institucionalizado, más del siglo XX, o alguien moderno que, sintiendo este malestar de la política de la gente, logra una conexión, una empatía con la forma de ver de los diferentes grupos. Y entendamos siempre, los jóvenes se activan por ciertos temas muy fuertemente en la política, pero nunca participan en la política formal. Y no es de ahora, antes, ¿no? Lo hacían menos. Las famosas causas. Exactamente. Las famosas causas. Y ahí, a ver, habría que diferenciar también, ¿no? Porque, o sea, yo sí encuentro que hay actividad política muy fuerte en las organizaciones de mujeres.
las feministas hacen política cuando salen a las marchas y se ponen el pañuelo verde están haciendo una manifestación política. Los ambientalistas, claro, los defensores de los animales, claro, los derechos, los que están defendiendo los derechos de las minorías LGBTI, el matrimonio igualitario, es hacer política. El problema es que no es una política electoral. Exactamente, y dos, no es programática. Es decir, no son movimientos que tienen un tema que quieren pedir a la política que haga, exigir a la política que se reivindiquen, pero no son, digamos, articulados. Es decir, no persiguen lo que usted bien dice, el poder. No están articulados, no están participando dentro de esas formas en que la democracia resuelve los diferentes conflictos. Usted me hablaba también de lo que pasó en octubre aquí en Ecuador, y a mí me parecía, hacía un análisis porque era muy interesante ver cómo otros ven este tipo de manifestaciones, pero comenzó por la subida de la gasolina, y comenzó a juntarse dentro de esa propuesta otro tipo de reivindicaciones, el derecho a la mujer, etcétera. Esas protestas tienen un tema de punta de lanza y se suman otros que se vuelven solidarios, pero no son articulados, ¿sí? Entonces, yo veía como algunos grupos feministas de otras regiones decían que valiente la mujer indígena, es la que sale adelante, está primero, y no se dan cuenta que es una forma que tiene el movimiento indígena de protestar, que es poner primero a las mujeres adelante. No es que las mujeres se manifiestan porque tienen una idea feminista, no, es otra historia, son otras formas de presentarse ante el otro, y entonces en la falta de análisis terminan tomándose las diferentes causas una propuesta para exigir sus reivindicaciones. Entonces, ahí tenemos un problema de lectura, y para el poder un problema para la negociación. O sea, antes, cuando estaba estructurada la sociedad, había una cabeza en la manifestación, se podía resolver con ellos los problemas, se hablaba con la dirigencia y se acababa. Ahora, ¿qué dirigencia? Eso pasó también en Francia con los chalecos amarillos. No es que era estructurada, o sea, el presidente francés no podía hablar vamos a hablar con los 3 dirigentes. ¿Cuáles? Y todos usaban la cosita amarilla. Y pasó en Estados Unidos. A ver, yo nunca pensé en mi vida que podía haber visto cómo un grupo de manifestantes se tomaba el Capitolio. En una película probablemente, ¿no? Claro. Sí, hay algunas que son muy divertidas, pero eran alienígenas normalmente. No eran ciudadanos. Claro, y apareció Batman también, lo cual le dio el toque histrónico al asunto. Pero no eran articulados. Lo que pasó en Tulsa en contra de la campaña de Trump. Un montón de jóvenes convocados por una señora abuelita de más o menos 50 años, coparon todas las entradas de la presentación que tenía Trump, y le dejaron sin personas. TikTok se bajó a través de aquella concentración de Trump. Claro, no TikTok, la gente, los jóvenes movilizados para molestar porque no eran demócratas, y eso es bien interesante. Usaron una plataforma que les fue muy eficiente, se comunicaron entre ellos y le hicieron un boicot a una celebración que según los republicanos iba a ser una de las maravillosas del mundo. Entonces todo eso está sucediendo. Ahora, ¿qué está pasando en Brasil, por ejemplo, Santiago, donde pese a todo lo que ha ocurrido con el señor Bolsonaro, resulta que el expresidente Lula da Silva está encabezando las encuestas en relación a la preferencia electoral? ¿Cómo entender lo que ocurre en Brasil? Claro, Brasil es un país bastante más complejo que los de Latinoamérica, porque tienen otras formas de socializar. Son primero por el idioma mismo, son diferentes. Pero bueno, el gobierno de Bolsonaro no ha sido exitoso, mientras que el gobierno de Lula fue muy exitoso. En algún momento nosotros hicimos alguna investigación cuando ganó Dilma Rousseff, y nosotros trabajábamos en la campaña de Marina Silva. Y cuando preguntábamos a un mes de las elecciones, ¿usted votaría por cualquier persona que le diga a Lula? Más del 65% decía, yo votaría por cualquier persona que Lula me diga. Era un presidente muy bien evaluado. Entonces el recuerdo del gobierno de Lula
es muy querido por la ciudadanía. A mí no me extraña que Lula esté encabezando la política. Más allá de que perdió sus derechos civiles por algo que hizo la política para los seguidores de Lula. Y eso le dio más fuerza. Porque más allá de que sea verdad o no, porque no es mi papel juzgar, la política que sanciona a la política termina siendo también mal vista. Como digo, más allá de que haya o no razones, eso no tiene nada que ver con cómo los individuos toman la realidad dentro de sus intereses para tener una forma de participar en la política, como es el voto. Pero si nosotros vemos para los unos, para los seguidores de uno, el uno es culpable y para los seguidores del otro, el otro es culpable y no hay forma de darles la vuelta, no hay razones. Como decía, estas formas de agruparse los individuos impiden una conversación sana y el intercambio de ideas. Entonces hay verdades fragmentadas de los individuos que asumen esas verdades como del conjunto. Y ahí tenemos una labor bastante más complicada para ya definir el movimiento y los espacios en cuanto a opinión pública y en comunicación política. Es decir, que en el caso de Lula también, digamos, sumado al hecho, Santiago, de que Bolsonaro ha hecho un pésimo gobierno y de que se han ido develando además algunas cositas, ¿no? De todo lo que fue el proceso de lawfare, como le llaman, en contra de lo que representa Lula y el PT. Hay un sentimiento de recordación de lo que ha dejado Lula, ¿no? Porque haber sacado a más de 30 millones de la pobreza, tener unos planes sociales muy interesantes y que la gente todavía mantenga en la memoria, quiere decir que el gobierno de Lula hizo un trabajo de comunicación muy interesante como para que la gente todavía valore lo que él hizo. Sí, y también hay una cosa que es interesante, todo tiempo pasado fue mejor. Incluso mucha gente se olvida. A ver, yo recuerdo el caso en Perú, que es muy interesante. Fue reelecto Alan García. Y era una cosa que no pensábamos muchos porque vimos cómo salió Alan García de su gobierno. Y tuvo una reelección. Entonces la memoria es frágil y ahora, más aún si uno ha hecho un buen gobierno, o la gente asume que ha hecho un buen gobierno. Lo que usted dice a mí me llamó también mucho la atención en Brasil. Esas manifestaciones muy fuertes que hubo en el gobierno de Dilma Rousseff, de una nueva clase media, contra el alza también del transporte público. La mayoría de gente que se movilizó fueron aquellos que Lula sacó de la pobreza. Esos 20, 30 millones que usted está hablando fueron los que se manifestaron en contra del gobierno por una suba de 5 centavos, si es que no me equivoco, del transporte público. Entonces hay que ver cómo también cuando la gente avanza dentro de conseguir sus derechos, también se vuelve mucho más crítica y la clase media, sobre todo, mucho más crítica de todo lo que es el poder. El próximo año también hay elecciones, o habrá elecciones en el mes de marzo en Colombia, Santiago. Ahí hay un candidato que estaría en este momento liderando las encuestas, que es Gustavo Petro. Tengo entendido que... Perdón un segundo, se fue el video. Sí, no sé si le prendemos la cámara, Santiago, por favor. Sí, eso digo, pero no me da... No me deja prender. Está como raro eso. Nosotros no podemos hacerlo desde acá, podría hacerlo usted en su... No, sí lo estoy viendo ahorita. No, algo pasó con la comunicación. Si les parece, me desconecto y me vuelvo a conectar. Sigamos. Vamos a poner una foto suya, Santiago, para que no se rompa el diálogo, no se preocupe. Vamos a poner una foto suya, ahí vamos a sacar la mejor foto que encontramos. Le decía, en marzo, elecciones en Colombia, hay un candidato que lidera la preferencia, que es Gustavo Petro. El Centro Democrático, tengo entendido que volverá a postular, como fue en el 2014, a Óscar Iván Zuluaga, que es, digamos, uno de los hombres más cercanos a Álvaro Uribe. ¿Y cuál es la lectura también que usted le daría al hecho de que no repita Duque? Duque tuvo muchos problemas, diría yo, desde el comienzo de su gestión. Creo que primero tiene que resolver ahí, digamos, ese espacio, llamémosle del uribismo o de la derecha, como
queramos llamar, tiene que resolver problemas que tiene al interior. No nos olvidemos que hay un Uribe, hay un Santos, hay un Duque, y la presidencia de Duque no es de las mejores evaluadas del continente. A ver, pongámoslo de esta manera, no hay presidente bien evaluado en este momento en América Latina. No tenemos los gobiernos en quemado, a excepción de solo una figura de las que he podido medir en todo el continente, que es la de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles son los números de AMLO? Está con 60, 65, dependiendo de la investigación, pero va de 75 a 65 de aprobación. ¿Y a qué se deben esas calificaciones de AMLO en relación a los demás? Eso es lo que tenemos que estudiar. Primero, tiene un exitoso plan de vacunación, una economía que no decayó, pero una comunicación directa del presidente con el conjunto de electores. Entonces hay que ir analizando cada una de esas, pero es el único presidente que mantiene, a pesar de toda la crisis, popularidad alta, no hay otro. Así no hay otro en el continente. Abuelo de Paloma, ¿qué es lo que usted ve en AMLO? Yo sé que no hay todavía estudios cualitativos, ¿no? Usted dice eso es lo que hay que estudiar, pero abuelo de Paloma, ¿qué es lo que usted cree, Santiago, que hace que AMLO sea distinto? O sea, yo tengo una imagen de él, por ejemplo, y usted decía la cercanía con la gente. Yo le he visto a AMLO en fotografías viajando en vuelos comerciales, ¿no? No claro. En primera clase, además. Claro. Claro. Es que, a ver, AMLO tiene otro tipo de comunicación. Primero que él mismo es así. Es un hombre que expresa de alguna manera a la gran mayoría de mexicanos. Y que no es que se hace, él es a sí mismo, él siente a la gente. No es una persona que funcione mucho con investigación, pero a él le sale naturalmente irse, caminar, andar, porque así ha hecho toda su carrera. Y ha tenido siempre un conflicto con la política tradicional, sobre todo viendo un espacio político ahí muy cuestionado por Andrés Manuel y que ahora es cuestionado por la mayoría de la población mexicana, que es el PRI. Entonces ahí hay una plataforma, digamos, para poder levantarse. Entonces tiene enemigos comunes con el conjunto de los mexicanos o con el conjunto de mexicanos que lo soportan, que son, y ya es un discurso que se viene dando a lo largo, que es el poder en todas sus manifestaciones, pero a la vez Andrés Manuel López Obrador tiene la certeza de poder gobernar con esos sectores. O sea, el discurso de Andrés Manuel no es pro norteamericano de ninguna manera, pero las alianzas comerciales con Estados Unidos son muy sólidas, porque es su principal socio. Entonces ahí tenemos una forma de trabajar que le ha dado popularidad. Como decíamos, hablábamos de Duque. Duque hace una elección, habla de impuestos en la mitad de la pandemia. Muchos dicen que era para mejorar las condiciones de vida, los otros, la mayoría, cuando oye la palabra impuestos, sale corriendo en cualquier dirección, aunque sea cualquier tipo de impuestos, y yo creo que eso fue un detonante, digamos, en la imagen del presidente Duque, que ahora viene para menos. Hay también otras figuras que están compitiendo en las presidenciales de Colombia. Echeverry es uno, un tipo joven, también formado, muy bien formado, ministro de Economía, si es que no me equivoco, que tuvo un gran papel, que tenemos que ver cómo se van definiendo esas figuras todavía dentro de la elección. Y hay una cosa que a mí siempre me preocupa cuando estoy trabajando en una campaña, que siempre el que va primero antes de la elección no es muy buena idea, porque normalmente suele ganar las encuestas y perder las elecciones, pero bueno. Acá pasó con León Roldós en el 2006. Tenemos algunísimos de los Álvaro Noboa. Claro. El mismo Andrés Manuel López Obrador en su primera elección. 2006. Claro. Ajá. Incluso había libros del gabinete que él ya había formado. Esa perdió con Felipe Calderón, si no me equivoco, ¿verdad? Claro, claro, y habían ya muchos libros donde decían cuál era el gabinete de Andrés Manuel y las crisis que se habían provocado en un gabinete que no existía. Es muy gracioso ver esas cosas. ¿Y qué pasó? Perdió la elección. Santiago, y entonces aquí yo creo... Sí, concluye. Sí, perdón. No, eso. Creo que hay que ser siempre muy cuidadosos, sobre todo porque es muy difícil prever ahora
que los movimientos sociales y sobre todo electorales de los grupos de electores sea una constante al corto tiempo. Es muy cambiante y con efectos en campañas electorales se puede dar la vuelta a los resultados. ¿Y qué está pasando a su criterio en el Ecuador, donde tenemos un gobierno nuevo, que empezó con muy buenos niveles de popularidad y que en estos 7 meses de gestión los ha ido perdiendo, ha bajado un poco en cuanto a su aceptación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es su análisis de allí? A ver, yo no tengo mediciones de Ecuador, no las he hecho, pero yo señalaría uno de los logros de Lasso, la vacunación. Uh-huh. Eso es una de las cosas que está ahí y que ahora le falta la reactivación económica sin duda. Uh-huh. Pero todavía yo creo que Guillermo Lasso es una incógnita para muchos de los electores que no están polarizados, porque en Ecuador tenemos 2 sectores, ¿no? Sí. Muy bien definidos. Y hablamos siempre, porque es una de las variables que está en la política, que es el correísmo. Entonces hay correístas y anticorreístas. Los correístas le darán a Lasso hasta la muerte y los anticorreístas dirán que Lasso es una maravilla porque tienen un enemigo al frente. Y los dos los dos grupos de estos electores no van a encontrar un sitio común para la discusión, uh-huh, como hablábamos hace un momento. Entonces creo que Guillermo Lasso tendrá el siguiente año, el 2022, un gran reto, que es la reactivación económica. Y cuando esto permee y llegue al conjunto de la población, puede o no ser exitoso. Pero Ecuador está con problemas, no solo Ecuador, sino toda la región, y hay que ver cómo el bienestar del país se riega al bienestar de los ciudadanos. También entendiendo, como yo digo, la crisis de la pandemia viene, no se sabe, nos tiene a todos los ciudadanos, nos tienen en alerta. No es posible que uno ya piense que todo va a pasar bien y vea la variante Omicron, que claro, no es tan mortal, pero puede ser, etcétera. Entonces hay una discusión que lo que hace es llenar de temor y de angustia a la población. Y como todos sabemos, tomar decisiones en angustia, en miedo, en ese tipo de sentimientos, normalmente no nos lleva a tomar decisiones inteligentes, porque están con otros sentimientos, los otros sentimientos nos están guiando y no es la razón. Ahora, Santiago, para ir cerrando porque se nos va terminando el tiempo, mencionó usted el tema del correísmo y el anticorreísmo, y me encantó esta frase, ¿no? Que Guillermo Lasso es una incógnita para los ciudadanos que están por fuera de ese clivaje, ¿no? Entre correísmo y anticorreísmo. A las fuerzas que están en el anticorreísmo, ese anticorreísmo les va a servir, les va a ayudar, es necesario que la sostengan para futuros procesos electorales. Y otra cosa adicional, porque en medio de esa disputa de correísmo, anticorreísmo está el Ecuador. ¿Hasta cuándo nosotros seguimos con esa disputa y empezamos a pensar en el país? A ver, yo creo que, y eso se demostró mucho en la elección de segunda vuelta presidencial, creo que la variante correísmo y anticorreísmo que tiene el círculo rojo que llamamos nosotros, es decir, la gente más informada, más politizada, la academia, etcétera, no tiene mucho peso en las elecciones. En segunda vuelta, la campaña de Guillermo Lasso no habló del anticorreísmo. Habló de su candidato, del candidato de ese espacio de la política, que era Andrés Arauz. Entonces creo que si uno sigue manejando en campaña esas variables que tienen una discusión más de la política, no va a llegar a los electores. Personalmente, si vemos la campaña de Rodas, que era en un momento en la que Rafael Correa era presidente y tenía altísima aceptación en Quito, Rodas no le topó al presidente, nunca habló de Rafael Correa. Habló de los problemas de la ciudadanía. Entonces, si es que la política no sale de esas dicotomías, de esa forma de hacer política, pensando que la política es un ring de box y no acercarse a la gente para que sostengan proyectos, estamos perdidos. Pero yo creo que una campaña que se salga de esas discusiones es mucho más eficiente que aquella que habla de lo que a la gente no le interesa, a la gran mayoría de la gente. Porque cuando yo hablaba de extremos, son poquitos. La gran mayoría de la gente se va a mover en esos extremos, acercándose o alejando de cualquiera de ellos en función de su bienestar. Y eso hay que tomar siempre en cuenta, el bienestar de las personas. Y el bienestar de las personas normalmente es del metro cuadrado. Yo, mi familia, mis allegados, los que yo quiero. Y ese bienestar nos va a nosotros a acercar o no, a tener éxito o no en la política. Muy bien.
Muy interesante. Muchísimas gracias, Santiago, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Santiago Nieto, director de Informe Confidencial, que ha estado con nosotros haciendo un análisis global de la política latinoamericana. Muy amable, Santiago. Mis mejores deseos para este 2022. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a todos los que hacen Radio Pichincha, feliz año nuevo, a todos los que nos están escuchando, que el próximo año nos traiga salud, paz y prosperidad, como dicen, y un gran abrazo y gracias por su paciencia. Ha sido una linda entrevista, muy amable, quedo muy agradecido con ustedes. Feliz año, que tengan buen abrazo, día. Santiago. Feliz año.